Un saludo para todos, hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a otro estudio de la devocional El Cristo Triunfante. En este día damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Nos ha dado vida, nos ha dado fuerza, nos ha dado salud y tiene gran misericordia de nosotros que aún estamos aquí, sobre todo sabiendo también que nos ofrece la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Y eso para cada uno de nosotros debería de ser motivo de gran alegría, gozo y agradecimiento hacia Dios. Así que el día de ahora damos gracias por todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas hasta este momento. Vamos a estar estudiando la devocional El Cristo Triunfante para esta ocasión, pero antes de entrar al estudio, quisiera invitarles, hermanos y amigos, ahí donde ustedes se encuentran, a que vayamos a Dios en oración. Para eso les voy a pedir que por favor cierren sus ojos e inclinen sus rostros donde se encuentren para poder elevarnos a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor amado y bendito, que sea, Padre, alabado y glorificado y también santificado tu nombre por los siglos de los siglos. Y siempre, Padre eterno, tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Señor amado, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos también poder seguir viendo la luz de un nuevo día y seguir, Señor, escuchando más también de tu palabra. Te pido, por favor, Padre eterno, que puedas bendecir a toda persona, Señor, a todo hermano, amigo que escucha por este medio, donde quiera que se encuentren. Obra, Señor, en la vida de ellos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Y también, Señor, obra en mí, para que esta devocional pueda ser de gran bendición en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre eterno, tu Espíritu Santo obre, Señor, en mí y en los demás, para que podamos comprender y analizar correctamente tu santa verdad. Sobre todo, también te pido, Señor, pon en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, un corazón dócil, un corazón, Señor, receptivo de tu palabra, para poder obedecerla y así servirte, Señor, de todo corazón y agradarte, Padre. Guíanos, por favor, en todo momento y ayúdanos a siempre serte fiel. Acompáñanos para que este sea un momento de bendición y de gran alegría en nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre de Jesús te pido y te oro. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, otra vez más se extiende la bienvenida a todos. Sean bienvenidos al estudio más de la devocional El Cristo Triunfante. Para el día de ahora estaremos estudiando bajo el título, dice, Cristo demostró que podemos observar los mandamientos para 4 de julio. Bastante interesante este título. Cristo demostró que podemos observar los mandamientos. Y es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar conociendo un poco sobre este tema el día de ahora. Como introducción a esta devocional, se nos comparte lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, el versículo 3. Y voy a leerlos. Dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, hasta ahorita hemos estado estudiando, bueno, ya llevamos varios estudios de las devocionales sobre, pues, las tentaciones que pasaba nuestro Señor Jesús. Y entonces hemos estado, ¿verdad?, viendo varias cosas sobre las lecciones que podemos recibir en la palabra de Dios en la ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo era tentado en el desierto. Y este versículo que acabamos de leer nos hace también pues recordar la situación de cuando el enemigo intentaba, digamos, podemos decir, seducir o intentaba su primera tentación en contra de nuestro Señor Jesucristo. Como observamos, la primera tentación se basaba en cuanto al alimento. Y por medio de eso, pues pensaba Satanás, pensaba el diablo que él acabaría con Cristo. Bastante interesante. Pero bueno, me gustaría que en este momento de estudio que tenemos, hagamos una pequeña reflexión para poder recordar algo sobre la condición del hombre en los tiempos actuales, en los momentos que vivimos ahora. Vamos a hacer eso ahorita. Vamos a ver algo que en realidad Satanás ha logrado sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano. Y para eso quiero leerles lo que nos dice la devocional El Cristo Triunfante. Y dice de la siguiente manera. Satanás dice, el poderoso enemigo
quien fuera expulsado del cielo, por mucho tiempo ha reclamado dominio sobre la tierra y Cristo ha venido a derrotarlo, a fin de que podamos, por la gracia divina, lograr la victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Como hemos leído entonces, y si ustedes se dieron cuenta, la devocional nos menciona algo muy interesante, bastante interesante, sobre la condición del ser humano hoy en día. Mencionaba aquí, por ejemplo, lo que se nos menciona aquí es de que Satanás, nos dice la devocional, por mucho tiempo ha reclamado, dice, dominio sobre toda la tierra. Y pensemos en esto, hermanos y amigos. Lastimosamente para nosotros, eso es la realidad. Vivimos en un mundo, vivimos en una realidad, llamémoslo así, donde Satanás es el que domina sobre todo. Aunque eso, bueno, él lo hace, ¿verdad? Por la fuerza. No es que fue así desde siempre, pero a la fuerza él domina sobre todo. Y aunque pensando, pues, en el dominio que Satanás, él ejerce sobre la humanidad, eso no ha sido, como digo, ¿verdad? Siempre la situación. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña en cuanto a esto, que todo empezó desde cuándo. La Biblia nos enseña que todo empezó desde los tiempos del Edén. Y ¿saben algo interesante? Lo interesante es que Satanás logró este dominio del cual hablamos sobre el ser humano por medio de la tentación del alimento, o digamos así, por medio de la tentación del apetito. Eso fue lo que pasó, ¿verdad?, con Adán y Eva, quienes eran los primeros seres humanos sobre la tierra. Dios, pues, le había dicho a Adán y a Eva, les dio, digamos así, el permiso, la autoridad, de que de todo árbol podrían ellos comer, del que quisieran, pero solamente, ¿verdad?, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, no era permitido para ellos que comieran de ese árbol. Eso entonces, pues Satanás lo veía, ¿verdad? Lo vio como una oportunidad para él y decidió hacer pecar al ser humano usando entonces el alimento, ¿verdad? Del árbol prohibido, el alimento del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora sucede algo, hermanos. Y es que por medio del pecado, Satanás ha logrado algo que la devocional también nos menciona, o nos mencionaba, y eso es el dominio sobre la humanidad. Eso por causa del pecado. Y quisiera que también pues lo viéramos esto que estamos hablando, el dominio que Satanás ha logrado sobre el ser humano por el pecado, que lo veamos desde un punto de vista apoyado bíblicamente, lo veamos bíblicamente. Y para eso quiero compartirles lo que nos dice la palabra de Dios, Romanos 6:16, la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y dice de la siguiente manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como hemos leído entonces, vemos aquí. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que si obedecemos al pecado, dice, si obedecemos a alguien, dice, ¿a quién obedecemos? Dice, somos esclavos de esa persona o de eso que obedecemos. Y pues lastimosamente, si obedecemos el pecado, como resultado de eso, pues vamos a terminar o terminamos siendo esclavos del pecado. Y pensemos en el pecado, lo único que el pecado pudiera traer a nuestras vidas, a nuestra existencia, pues son desgracias. Lo único que nos puede traer el pecado son desgracias. Es lo que ha traído al ser humano. Y sobre todo, ha traído lo peor de todo, lo que Dios jamás quiso para la humanidad, y es la muerte. Ahora, en cuanto al pecado, hay algo más que me gustaría también pues ¿verdad? Mencionarles a ustedes sobre esto. Y es lo que la Biblia nos da, ¿verdad? Una definición bastante interesante sobre lo que es el pecado, lo que se considera como pecado. La Biblia nos da una definición. Y para eso voy a leerles lo que nos dice la Biblia en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 4.
Y dice de la siguiente manera, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción, dice, de la ley. Podemos ver entonces, hermanos, que por lo que nos dice Primera de San Juan 3:4, entendemos entonces que si por alguna razón nosotros pecamos, si caemos en pecado y desobedecemos a Dios, desobedecemos su ley, más bien dicho, los 10 mandamientos, esto sería considerado para Dios como pecado. Eso en realidad es la desobediencia a la ley de Dios, considerado por Dios como pecado. Y pensemos, hablábamos, por ejemplo, de que el pecado ha traído desgracias al mundo. Por ejemplo, sacó eso lo que hizo que Adán y Eva tuvieran que salir del jardín del Edén. Es lo que ha traído la muerte al ser humano. Entonces pensemos, pecado, hermanos y amigos, es lo que no queremos hacer, es lo último que deberíamos de estar haciendo en realidad. Y ya vimos que como resultado a esto, Satanás ha logrado también el dominio sobre el mundo, el dominio sobre toda la humanidad por causa del pecado. Entonces, por nosotros, por haber pecado, nos convertimos no solo esclavos del pecado, sino también esclavos de Satanás. Dominio, ¿verdad?, tiene Satanás sobre todo aquel que practica el pecado. Así que, entonces, tomemos como consejo bíblico pues que no deberíamos de desobedecer la ley de Dios. Desobedecer la ley de Dios, como nos dice aquí que la infracción de la ley de Dios dice es pecado. Entonces, si desobedecemos, seguimos pecando y seguimos siendo esclavos de Satanás. Seguimos siendo dominados por Satanás. Pero ahora, la devocional también nos decía algo más. Y es que Cristo, dice, vino a este mundo, mencionaba la devocional que Cristo vino a este mundo, dice, para derrotar el dominio de Satanás, para deshacer, digámoslo así de esta manera, las obras del diablo. Y Cristo, mis queridos hermanos y amigos, ha logrado la victoria sobre el enemigo y es la misma victoria que Él también quiere darnos a nosotros. Él quiere que así como Él fue victorioso contra el pecado, también quiere que nosotros seamos victoriosos. Pero veamos. Entonces, si vamos a ser victoriosos como el Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el dominio que Satanás ejerce sobre el mundo, ¿cómo fue que lo logró nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? Porque queremos hacerlo, pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró derrotar el dominio de Satanás? Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice la devocional El Cristo Triunfante. Dice, a la cabeza de la humanidad, Cristo por su perfecta obediencia le demostró al universo que los seres humanos podrían observar los mandamientos de Dios. En toda circunstancia, ya fuera en la prosperidad o en la adversidad, recibido o rechazado, en un banquete matrimonial o padeciendo las aflicciones del hambre, Cristo permaneció fiel a cada precepto de la ley de Dios y forjó para nuestro ejemplo, dice, una vida perfecta. Entonces, preguntábamos, ¿verdad? ¿Cómo lograr derrotar el dominio de Satanás? ¿Cómo el Señor Jesucristo lo hizo para que también nosotros podamos hacerlo? Y aquí, por lo que leíamos en la devocional, se nos hace ver, hermanos, que eso lo logró nuestro Señor Jesús, decía aquí, por su perfecta obediencia hacia la ley de Dios. Y dice incluso, ya sea la condición en la que él estaba, ya sea que era favorable la situación o no era favorable para él dice, permaneció fiel a cada precepto de la ley de Dios. Entonces vemos, en cada circunstancia que sucedía a nuestro Señor Jesucristo, Él siempre se mantuvo firme y fiel hacia Dios, obedeciendo la ley. Y de esa manera, no cometiendo entonces pecado, porque como leíamos en 1 de San Juan 3:4, infracción de la ley, o en otras palabras, transgredir la ley, desobedecer la ley es pecado. Entonces Cristo, Él no podía desobedecer la ley para poder darnos a nosotros la salvación. Y entonces es lo que nos ha dejado a nosotros el ejemplo. Incluso, leíamos en 1 de San Juan 3:4,
Pero primera de San Juan 3:5 apoya esto, ¿verdad? Que pues estamos hablando diciendo de la siguiente manera. Dice primera de San Juan 3:5. Y sabéis que Él, o sea, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar, dice, nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en Él. Entonces, Cristo, hermanos, como vemos, fue Él, ¿verdad?, el que vino, dice, a quitar nuestros pecados y sin Él cometer pecado alguno. Nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Y era lo necesario para poder darnos a nosotros la salvación. En todo momento Él tuvo que permanecer obediente y fiel hacia Dios. Y eso fue, también la devocional nos menciona que nos dice ahí que fue desde la infancia hasta la edad adulta. Dice, sobrellevó la prueba de la obediencia. Cristo pudo vencer, Cristo pudo ser obediente en cada momento, dice, desde la infancia hasta la adultez. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo falló o desobedeció algún mandamiento de la ley de Dios. Y Él siempre pudo mantenerse entonces, como vemos, firme hacia Dios. Pero ahora, quiero que recordemos algo, hermanos. Es lo que se mencionaba, que Satanás buscaba derrotar, dice, al Señor por medio, decía, del alimento, por medio del apetito. Y interesante porque veíamos que así había derrotado a Adán y a Eva en el Edén, por medio del apetito. Él los hizo pecar, ¿verdad? Y la manera en que hizo pecar a Adán y a Eva era la manera en que también ahora buscaba hacer pecar a nuestro Señor Jesús, como veíamos. Y veamos incluso la devocional. ¿Qué dice sobre esto? Dice, pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Débil y extenuado por el hambre, agotado y macilento, preso de la agonía mental, Cristo se encontraba, dice, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Entonces llegó la oportunidad de Satanás, quien supuso que ahora podría vencer a Cristo. Imagínense, solamente porque nuestro Señor Jesús se encontraba débil, se encontraba, como dice aquí, macilento, agotado, pálido, acabado, digámoslo así, por el hambre, pensó entonces Satanás que esta era su oportunidad. Con esto, pensaba él, yo venceré a Jesús. Y seguramente se acordaba de cómo lo había logrado con Adán y Eva. Vemos entonces, ¿verdad?, la situación de lo que pasaba. Pero hermanos, damos gracias a Dios el día de ahora, en este momento damos gracias a Dios, que nosotros sabemos que Cristo no fue derrotado por Satanás, no fue derrotado por el enemigo y el pecado. No se dio a los engaños de Satanás, no se dio a ninguna cosa que Satanás podría haberle ofrecido, ni porque estaba débil, siempre se mantuvo firme hacia Dios. Y hay que considerar, hermanos, que la victoria de nuestro Señor Jesús es porque Él, como hemos estudiado en esta lección, en esta devocional, la victoria de nuestro Señor Jesús era porque Él toda la vida había sido fiel, había sido obediente a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. La obediencia, hermanos, era parte de la vida de Cristo y tiene que ser parte de la vida de nosotros también. Él podía obedecer, como vemos y como observamos, si podemos concluir de esa manera, Él podía obedecer solamente a nuestro Padre Celestial. Yo creo que eso debería de ser también nuestro objetivo, obedecer solamente a nuestro Padre Celestial, obedecer todo lo que Él nos ordene y es para nosotros. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, es para nosotros también. Y para todos entonces los que decidan hacerlo, Dios también nos dará su bendición. Dio su bendición a Jesús por serle fiel y también nos dará a nosotros la bendición. Quisiera terminar compartiendo con ustedes un versículo que a mí pues me gustó bastante y quisiera que ustedes también lo escuchen. Es lo que nos dice Salmos 119, versículo 165. Y dice de la siguiente manera: mucha paz tienen, dice, los que aman tu ley. O sea,
refiriéndose a los 10 mandamientos. Nos dice la Biblia, mucha paz tienen, dice, los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman los 10 mandamientos. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. Así que, hermanos, si aprendemos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide, como la ley de Dios, dice aquí, no habrá para nosotros tropiezo. Podrá venir Satanás a tentarlos como lo intentó con el Señor Jesús, pero él ya había aprendido la obediencia desde la niñez y lo había sido toda su vida. Entonces, si vendrá Satanás a nuestra vida y nosotros le somos fieles a Dios, aprendemos a obedecer la ley de Dios, entonces las tentaciones de Satanás no tendrán tanto dominio sobre nosotros. Claro, siempre también confiando y creyendo en la gracia, en el poder que Dios nos da para poder vencer. Y también nos menciona el versículo, mucha paz tienen los que aman tu ley. Así que, hermanos y amigos, por este medio les motivo, y por los que nos enseña la devocional, les motivo y pues quiero motivarme a mí también a que procuremos obedecer la ley de Dios. Y de esa manera, pues, podemos ser vencedores también como el Señor Jesucristo y tener la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien, hermanos, este ha sido el estudio para el día de ahora. Espero de todo corazón que sea de gran bendición para sus vidas. Y pues ahora les invito a que hagamos una oración más y podemos pues así darle gracias a Dios y pedir su bendición también. Donde sea que se encuentren, otra vez más, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y oremos a Dios. Oremos. Buen Padre eterno, amado Señor que estás en los cielos, otra vez más nos presentamos ante ti en oración, Señor, dándote otra vez las gracias por cada bendición que nos has dado hasta este mismo minuto, como también esta lección tan importante, Señor, y tan hermosa, del ejemplo que Cristo nos ha dejado sobre la obediencia a tu ley, Señor, a tu santa ley, a los 10 mandamientos. Pido, Padre eterno, que nos ayudes, Señor, a que podamos serte obedientes también, que aprendamos, Señor, la obediencia, que la obediencia sea parte de nuestra vida como lo fue parte de la vida del Señor Jesús, para que así, aunque vengan las tentaciones y los problemas, pues a las pruebas a nuestra vida, podamos permanecer fieles a ti, Padre eterno. Que sobre todo nunca nos olvidemos, Padre, de servirte, de adorarte, de obedecerte y de amarte y de serte fiel. Bendícenos, Señor amado, a toda persona que escucha por este medio, donde quiera que se encuentre, Padre, obra en la vida de ellos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Y por favor, Señor, danos la fuerza para seguir adelante cada día, paso a paso, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús y creyendo, Padre, en el poder que recibimos por medio de Él. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te lo pido todo, creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, se les agradece por compartir su tiempo con nosotros compartiendo esta devocional. Que el Señor les bendiga y también se deja la invitación para acompañarnos otra vez más el día de mañana para una devocional más del Cristo triunfante. Que el Señor les bendiga.